Bueno, estamos en 2020 Noticias con Carlos Eduardo Botero, director ejecutivo de Inesmoda. Carlos Eduardo, gracias por estar con nosotros en 2020 Noticias. Jorge, muy complacido, un saludo muy especial y me alegra que esté muy bien de salud y manejando este tema de la aislamiento pues de la mejor forma. ¿Y usted cómo está manejando Inesmoda desde la casa o qué? Sí, nosotros desde el 16 de ¿Cómo están marzo haciendo? cerramos las oficinas de Inexmoda, protegiendo la salud de nuestros colaboradores, el equipo para teletrabajo y de esta manera pues hemos venido estando conectados. Nosotros tenemos más o menos 60 colaboradores. Afortunadamente el año pasado hicimos una inversión importante, estar pues conectados, trabajando y también inmediatamente explorando y trabajando fuertemente en la reinvención de Inexmoda porque tenemos que Claro. seguir como institución apoyando la industria de la moda que es tan importante para el país. Bueno, Carlos Eduardo, de los análisis que hace Inesmoda, ¿cómo ves el sector en este momento? El sector confección, textil, ¿cómo está en este momento? ¿Y cómo lo ves de cara a estos anuncios que está haciendo el presidente? Yo diría que aquí ha habido como varias etapas. Lo primero es una etapa de cuidar a nuestros colaboradores desde el punto de vista de salud. Entonces, a mediados de marzo empiezan a haber los cierres de tiendas, los cierres de los centros comerciales, las plantas de producción, pensando inmediatamente en que lo importante era la salud de los colaboradores ante esta nueva situación. Digamos que también se ha hablado mucho de lo posible se va a mantener los empleos, que eso me ha parecido pues algo muy solidario y empático de la industria de la moda, y yo diría que en general del sector privado. Sí, Luego se empieza a explorar los canales de e-commerce, cómo el gobierno autoriza que los centros de distribución funcionen. Obviamente no es un canal muy fuerte, representa más o menos entre el 7 y el 10% de las ventas de una marca, y tampoco es que la gente esté pues comprando muchísima ese es un gran ropa, problema. porque, claro, porque anda con otras prioridades, más de alimentación, más de salud, más asociado como a ahorro también, ¿cierto? Entonces digamos que es una categoría que ha estado quieta. Luego viene el anuncio del gobierno nacional invitando a las empresas a que hagan una reconversión para que se enfoque esas capacidades productivas a producir elementos para el sector salud. Sí, Ahí la industria de la confección reacciona rápidamente y se empieza con el tema de los tapabocas. tapabocas, los tapabocas, que es lo que más se está solicitando, lo que más vamos a necesitar para poder montarnos en transporte público, para ir a la oficina, para movernos básicamente cuando salgamos de la casa. En eso ha habido una reacción rápida, se están haciendo, y también se ha evolucionado a ropa asociada para el sector salud. Inclusive he visto algunas empresas o he conversado con algunas empresas que están explorando mercados de exportación, que puede ser un tema. Entonces digamos que eso ha ayudado a mantener la cadena productiva y las plantas andando, pero ahorita estamos pasando a una etapa ya más compleja. Esto no está Claro. con el flujo de caja necesario y todavía no hay claridad del comercio cuándo se puede abrir. Si bien se autorizó que a partir del 27 de abril se abría el sector manufacturero, pues no podemos producir para guardar en bodegas. Pero es decir, todavía, si lo leo bien y de acuerdo con lo que ha anticipado el gobierno, tampoco se avisora una pronta recuperación de la economía a los niveles que los teníamos anteriormente, sino que vamos a estar todavía en una situación difícil para sectores como ese en el que usted está metido, como es el de el confección y textil. Así es, yo pienso que esto se va a demorar, esto va a empezar muy, muy, muy lento, inclusive desde el mismo momento en que abran las centros comerciales, por decir, uno de los canales o que los almacenes Claro. se puedan volver a abrir en el país, eso no inmediatamente va a generar una compra porque va a ¿Dónde haber están los mucho temor, compradores? claro, va a haber mucho temor del contagio social, va a haber mucho eh, recelo todavía que la gente quiere ahorrar porque no sabemos qué vaya a pasar con su trabajo o tuvo que gastarse los ahorros. Entonces pienso que eso no va a ser inmediato y yo sí diría que el gobierno ha tenido muy buena voluntad, Jorge, de transmitirle recursos al sector privado, pero la banca, y no quisiera generalizar porque hay bancos que han sido más solidarios con el sector privado y han entendido su rol y su responsabilidad en este momento de que esos recursos
del gobierno nacional fluyan hacia el sector privado, eso no ha funcionado armónicamente y no ha habido una buena sincronización entre la banca y el gobierno para que esos recursos le lleguen a las empresas. Es decir, esos recursos no están llegando. Esas líneas de crédito con el respaldo del Fondo de Garantías no efectivamente se están irrigando a la economía y a empresas del sector. No, estoy viendo unos bancos mucho más dinámicos, otros no tanto, pero yo diría que en términos generales sigue habiendo un temor a pesar de que inclusive existan las líneas de abastecimiento de recursos, que son las de Bancoldex, pero inclusive con apalancamiento del Fondo Nacional de Garantías, todavía siento timidez en el sector financiero, con excepción de algunos bancos. Ha habido propuestas desde ahí también, desde el sector, desde la Cámara Colombiana de la Convención, por ejemplo, se proponía que el gobierno compre las facturas por cobrar que tienen en este momento las empresas del sector. ¿Usted cómo ve esa propuesta? Esa me pareció una propuesta interesante, una propuesta que debería el gobierno evaluar, porque eso le daría una caja a la industria textilera y confeccionista del país. Me parece una buena propuesta la que ha hecho la Cámara de la Confección. Bueno, ¿y qué va a pasar? Usted es el director de Inés Moda, tiene las dos ferias tal vez más importantes de la ciudad, que son Colombia Tex, Colombia Moda. ¿Qué va a pasar con Colombia Moda que la tenían prevista para julio? Sí, con Colombia Moda estamos explorando cómo hacemos una feria que sea ajustada a las nuevas realidades que está viviendo hoy el mundo, una feria donde podamos incorporar elementos de virtualidad, pero sobre todo recordemos que es que Colombia Moda es una feria que se puede hacer en un formato virtual. Yo diría que podemos utilizar buenos aliados que tenemos, juntándonos entre todos y seguramente no reemplazará lo físico jamás, ¿cierto? Pero sí puede ser una feria que, primero que todo, nos ayude a mandar una señal de esperanza, Jorge. Yo Sí, pienso que la gente hoy en día quiere recibir de empresas líderes en el sector de la moda, como es Inex Moda, mensajes de que las cosas sí se pueden con la creatividad, asumiendo riesgos, tratando de hacer las cosas distintas, con seguridad. No saldrán perfectas ni total. saldrán pero al menos yo pienso que sí tenemos la responsabilidad de mandar un mensaje de optimismo, así que estamos trabajando y esperamos pronto anunciar qué vamos a hacer concretamente con Colombia Moda 2020. No sé, ruedas de negocio virtuales, ruedas de negocio, por ejemplo, por medios como este. Claro, ruedas virtuales, que ya lo ha ensayado ProColombia con mucho Claro. éxito. Hemos explorado unas plataformas donde uno puede ver virtualmente stands comerciales, las conferencias que hacemos en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana en el Pabellón del Conocimiento se podrían hacer perfectamente a través de la tecnología que existe hoy en día. Entonces, eso es lo que estamos buscando, cómo mandamos mensajes de esperanza, ¿cierto? En un sector que necesita mover su registradora y ahí el e-commerce puede llegar a jugar un papel muy importante y obviamente, Jorge, con todo el apoyo Total. de ustedes, los medios de comunicación. Así es, aquí estaremos pendientes. Carlos Eduardo, gracias por atender a 2020 Noticias. Jorge, con muchísimo gusto y estaremos siempre atentos a seguir comunicando y contando cómo va avanzando la industria de la moda en nuestro país. Muchas gracias.